damos gracias en esta mañana porque podemos estar en tu casa, Señor, para alabarte y adorarte, para darte nuestra mejor adoración, Señor, para agradecerte y para exponer nuestras peticiones. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, el título del mensaje en esta mañana es ¿hasta cuándo? Y todos venimos a la casa de Dios, número uno, a agradecerle que nos ha mantenido protegidos, que su bendición está con nosotros, que tenemos esperanza. También venimos a alabarle. Dice la palabra de Dios, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y este es un tiempo y un lugar donde lo hacemos como congregación o cuerpo de Cristo. Venimos a adorarle, a pedirle, a exponerle nuestras peticiones. La palabra de Dios nos anima, el Señor, a hacer esto. Y también a buscar su ayuda, porque no solamente nos encomendamos a ver qué pasa, nos encomendamos esperando que Dios nos ayude. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hablando de ayuda, a veces sentimos que no llega la ayuda y por eso este día el título es ¿hasta cuándo? Nosotros en la Biblia encontramos demasiadas promesas de ayuda de parte de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, el Salmo 46, capítulo 1, dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es una promesa maravillosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en tribulación y aún no hemos sido auxiliados por Dios? ¿O sentimos que Dios no nos está ayudando? En algunas ocasiones es en serio. No es como que, bueno, si no pasa lo que estoy pidiendo, tengo otras opciones. En algunas ocasiones Dios es la única opción. Algunos necesitamos en verdad la ayuda de Dios, porque si Dios no nos ayuda, hay situaciones que si Dios no nos ayuda ya no queda nada. Ya no hay quien más nos ayude. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿acaso Dios miente? Definitivamente no. Entonces, ¿qué pasa? Porque si el Salmo 46 dice que Él es mi amparo y fortaleza y es mi pronto auxilio en las tribulaciones, porque de repente no estoy viendo que me está auxiliando. Es importante, antes que nada, establecer algo. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. El problema es que a veces nosotros no sabemos cómo llegarle a Dios. Después de leer la Biblia, todos cuando conocimos a Jesús y empezamos a leer la palabra y la seguimos leyendo, nos damos cuenta que en muchas ocasiones no sabemos cómo llegar a Dios. ¿A cuántos les ha pasado que empiezas a leer la Biblia y dices tú, ay, mira, yo hacía por años esta cosa y resulta que Dios no le agrada? O que nunca iba a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, a veces nosotros nos damos cuenta, después de leer la palabra, que estuvimos buscando a Dios en lugares equivocados, de maneras o formas equivocadas. Y aunque es cierto que Dios está en todos lados, también es cierto que solo hay una manera en que tú y yo podemos llegar a Él, y es a través de Jesucristo. Solamente hay un camino. San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros leemos esta palabra, esto es una verdad, esto es un fundamento para todos nosotros. Cuando nosotros la leemos, nos damos cuenta que muchas veces, con un corazón sincero,
pero no a través de Jesús. Por eso no lo hallamos. Así que no es la religión la que me acerca a Dios o el camino a Dios, tampoco nuestras tradiciones, ni nuestros sacrificios. Nuestra cultura como mexicanos estamos muy habituados a hacer promesas, mandas, sacrificios. Te prometo que si me das esto, te doy esto otro. Hay algunos que dicen, voy a esperar que Dios me dé esto y voy a estar haciendo este sacrificio. Todos los años, hay miles de mexicanos que caminan días o semanas, kilómetros, para llegar a un lugar donde ellos consideran que al hacer eso van a recibir el favor de Dios. Y no solamente caminan kilómetros, sino al llegar ahí se hincan y se van caminando desde la calle por los patios y atrios de ese lugar, esperando que ese sacrificio conmueva a Dios y que Dios diga, este realmente necesita mi ayuda o este realmente me ama. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, todo eso ni le impacta a Dios, ni le mueve su corazón, sino al contrario, se cierran las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos queriendo llegar a Él a través de un camino equivocado. No hay forma, no hay otro camino, que no sea Jesucristo. Entonces, la religión no, nuestras tradiciones tampoco, nuestros sacrificios no, nuestras promesas tampoco. Si queremos llegar a Dios es a través de Jesús. ¿A través de quién? De Jesús. Entonces, también hay algo que no podemos negar. Y todos los que estamos aquí no podemos negar que algunos, aunque hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, seguimos esperando la ayuda de Dios. Algunos, aunque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, todavía no hemos recibido su ayuda. Y entre más pasa el tiempo, la ayuda que necesitamos se convierte en más urgente. ¿Cuántos de repente han sentido? Tal vez vengas tú en este día diciendo, a mí me urge que Dios me ayude, a mí me urge que Dios me conteste. ¿Sabes? Si no es a través de la religión, ni de nuestras buenas obras, ni de nuestras buenas intenciones, ni de nuestros sacrificios, ¿cómo es que podemos recibir la ayuda de Dios? Dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta escritura nos enseña algunas cosas, pero sobre todo es la respuesta por la cual algunos, que aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo hemos recibido y sabemos que no podremos llegar al Padre sino a través de Él, seguimos esperando la ayuda de Dios. Esta escritura nos enseña la actitud, porque el camino es Jesucristo, pero ¿cuántos de nosotros hemos ido caminando con una actitud equivocada? Simplemente, algunos, espero que no, pero algunos han salido de su casa hacia la iglesia no queriendo venir. O alguien de tu familia, así, ay, otra vez a la iglesia, y ya vienes en el carro, ya vienes camino a la iglesia, vienes a la casa de Dios a adorar a Dios, pero no con la actitud correcta. Y para Dios es tan importante obedecer su palabra como la actitud como la obedecemos. Y esta escritura dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos queremos que la ayuda de Dios llegue oportuna, en el momento que la necesitamos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice, acerquémonos confiadamente, yo te quiero decir algo.
Solamente hay una manera de acercarte confiado a Dios. Y es cuando conoces a Dios. ¿Por qué? Porque nadie confía en un extraño. Desde niños nos han enseñado, hey, si alguien toca la puerta y no lo conoces, no abras. Si llegas a un lugar y la gente que no conoces te está hablando, etcétera, no te acerques, no les hagas caso. Entonces, a los extraños no se les confía. Y muchas de las veces, aunque Dios nos promete en su palabra su ayuda, su bendición, la restauración de nuestra vida, de nuestra casa, no sucede porque es un extraño. Y nadie confía en un extraño. Entonces, la única manera en que tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios es conociéndole. Mientras no conozcamos a Dios a través de su palabra, siempre habrá desconfianza. No me puedes negar que muchas de las veces oramos, predicamos, Dios te habla en una escritura, en la lectura, alguien te da una palabra de Dios y de repente viene la duda. ¿Y será que sí? ¿Y si no sucede? ¿Y si... No, es que no me puedo confiar, tengo que tener un plan B? Yo te quiero decir algo, la gente de éxito no tiene plan B. El plan B es para los perdedores. ¿Por qué? Porque dicen, y si no funciona, voy a hacer esto. Pues de una vez vete a hacer lo otro. No hay una opción B. La gente que está convencida no tiene plan B. Es gente que se compromete y que sabe y que dice, aquí se me va la vida, pero esto es lo que yo voy a hacer. No hay plan B. Necesitamos entender esto. ¿Sabes? Un sinónimo de desconfianza es escepticismo o incredulidad. Escepticismo o incredulidad. Y la palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente. Si tú y yo no confiamos en Dios, entonces no creemos en Dios. Ahora, otra de las cosas que nos enseña esta escritura es que ¿a dónde nos tenemos que acercar? ¿A la religión? ¿A la iglesia? ¿A la tradición? ¿A las costumbres? Dice, al trono de la gracia. ¿A qué? Al trono de la gracia. ¿Sabes? El trono de la gracia es lo contrario al esfuerzo de las buenas obras. Muchas personas creen que no necesitan a Dios o no creen necesitar de Dios porque son buenos. Dicen, no, pero yo soy bueno, yo me porto bien, yo no soy como mi carnal, yo no soy como mi compadre. Es más, soy más cristiano que los que van a la iglesia. Ese es un dicho muy común entre los jóvenes cuando empiezan a agarrar un noviazgo con alguien que no tiene su misma fe. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y entonces de repente hay jovencitas o jovencitos que sus papás nos dicen, hay que hablar con él porque sabes que está conviviendo mucho. Yo creo que ya son novios y esa persona con que está en noviazgo no comparte la misma fe. Y cuando hemos hablado con ellos dicen, hey, pero ¿sabes qué? Es más cristiano que los de la iglesia. No, no es más cristiano que los de la iglesia. Probablemente es más educado. Saluda, entiende protocolos, se despide, es respetuoso, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hace cristiano. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas de las veces nosotros nos queremos acercar a Dios, pero con nuestras buenas obras. Y eso no es acercarse al trono de la gracia. En el trono de la gracia, lo que menos importa y lo que sale sobrando son tus buenas obras. La palabra de Dios dice que nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos por medio de la fe. Amén. Entonces, nuestra confianza no puede estar en nuestras buenas obras. Te quiero decir algo. Buenas obras, todavía vamos a ir más allá.
No nada más de digo, pues yo soy buen hijo, buen ciudadano, respeto, me porto bien. No, 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 no. Vamos a ir más allá. Vamos a hablar de obras bíblicas. Por ejemplo, sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio de la salvación. Todas esas son buenas obras y es un llamado que Dios nos hace. Pero dice la Biblia, el Señor Jesús hablando, algunos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos buenas obras. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y dice el Señor Jesús, y yo ciertamente les diré, aléjense de mí, hacedores de maldad, que no les conozco. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, ¿cómo que no me conoces? No te conozco. ¿Por qué? Porque a Dios no se le conoce haciendo buenas obras. A Dios se le conoce cuando nos disponemos de corazón y empezamos a desarrollar una vida de oración, de lectura en su palabra, de meditación, de adoración. Ahí es cuando tú y yo empezamos a tener una comunión o una comunicación con Dios y empiezo a conocer a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Dice la psicología que si tú quieres saber qué piensa una persona, observa lo que escribe. De hecho, es una de las cosas que hacen algunos psicólogos cuando un niño no se abre o no le puedes preguntar algunas cosas. ¿Qué le ponen a hacer? A ver, mijo, hazme un dibujo de tu familia. Y luego el psicólogo interpreta, dice, ay, mira, fíjate cómo están juntos y el otro está separado y esta mancha negra ¿qué es? Y tal, y empiezan, ¿por qué? Porque si tú quieres conocer la mente de alguien, tienes que saber qué escribe. Si tú quieres conocer la mente de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los planes de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer su palabra. Es la única manera. Entonces, cuando tú y yo tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, no llegamos a ese tiempo de que, híjole, no sé qué hacer. ¿Será que decido esto? ¿Será que decido lo otro? No necesitamos ir corriendo a buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la he leído. Porque estoy acercándome a Dios. Ahora, el trono de la gracia es el poder que tienen los regalos inmerecidos. Cuando nosotros entendemos que no es por nuestro esfuerzo, ni por nuestras obras, promesas o sacrificios, entonces alcanzamos misericordia, que es el punto 3 que nos enseña esta escritura. Un sinónimo bíblico de misericordia es compasión. ¿Cuántos saben lo que es compasión? Compasión es cuando se te remueven las entrañas por una situación. De repente ves algo y tú dices, ay, me sentí tan, quiero ayudarlo. Compasión fue lo que sintió Jesús en la cruz, crucificado, y la gente maldiciéndole y retándole y burlándose de él. Y el Señor Jesús, al entender el por qué, dice, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Si supieran lo que están haciendo, no lo hacen, no lo hicieran. Compasión es el sinónimo de misericordia. Entonces, una vez que Dios nos mira con compasión, se activa la gracia en nosotros. ¿Se activa qué? La gracia en nosotros. Y cuando la gracia se activa en nosotros, vienen los regalos inmerecidos, en el cual, como no es por tus obras y no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo, cualquiera que observe nuestra vida puede llegar a la conclusión, oye, ¿ese no se merece un favor de Dios? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Se está acercando al trono de la gracia. ¿Sabes por qué está accesando? Porque está conociendo a Dios. Se acerca confiado porque le conoce y sabe que la única manera en que puede recibir los favores de Dios y la bendición de Dios es a través de la gracia de Dios. ¿A través de qué? De la gracia
de Dios. Cuando Dios nos mira con compasión, cuando nosotros alcanzamos su misericordia, se activa esa gracia de Dios en nosotros. ¿Y qué sucede? Empezamos a ver las promesas de Dios hechas una realidad en nuestra vida. Ahí es cuando dices, yo no sé ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni a qué horas, pero Dios me está bendiciendo. Sí, pero estás haciendo algo importante, que es que conocerlo, confiando en Él. Y número 4, cuando se activa la gracia de Dios en nosotros, entonces hallamos gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro es cuando Dios pasa por alto nuestros pecados sin importar qué. Es cuando Dios nos salva, nos ayuda y nos bendice. Cuando la palabra de Dios dice hallar gracia para el oportuno socorro, socorro también se puede traducir como ayuda, auxilio, pero específicamente, escucha, esa palabra socorro específicamente se refiere a una cuerda o a una cadena para reforzar un barco, es decir, para que no se vaya a la deriva, para que el viento no lo aleje del puerto. Entonces, la ayuda de Dios que tú y yo estamos esperando no solamente es que me resolvió el problema. Cuando tú y yo le pedimos ayuda a Dios, Dios nos va a amarrar. ¿A qué? Amarrar como a un barco. Dice, ¿quieres mi socorro? Perfecto. Hay que lazarte aquí para que el viento no te lleve para cualquier lado. Y ahí es cuando tú y yo a veces no entendemos. Porque lo primero que Dios está haciendo es amarrarte, atarte a Él, decir, de aquí no se mueve. Muchas de las veces, yo lo he dicho muchas veces, hay personas que aceptan a Cristo, empiezan a hacer la voluntad de Dios y los corren del trabajo, los despiden. Y el novio los corta. Y empiezan a experimentar cosas aparentemente malas. Dicen, no, hombre, yo estaba mejor sin Cristo. Nada más acepté a Cristo y mira, todo lo que me está yendo bien mal. No te está yendo bien mal. Es que Dios te está salvando. Es que Dios está evitando que sigas caminando el camino a la perdición. Te amarró. Entonces muchas de las veces el noviazgo se termina, las sociedades se rompen. ¿Por qué? Porque Dios, que sabe todas las cosas y que te escuchó decirle, te acepto como Señor y Salvador, dice Dios, perfecto, ahora te voy a salvar. Y te voy a salvar de esa persona. Y te voy a salvar de las consecuencias de esto. Y te voy a salvar del otro. Y tengo un mejor trabajo para ti. Necesito hacer que te despidan. Necesito hacer esto y esto y esto y lo otro. Y tú y yo a veces decimos, no, Señor, ayúdame. Y Dios dice, ¿y qué estoy haciendo? Te estoy ayudando. Ya no te estoy permitiendo que te vayas a la deriva. Pero no lo entendemos. Y nosotros tenemos otra idea de socorro. Socorro es una maestra de Reino Kids. No se crean. Coco. Nosotros tenemos otra idea. Sí, ayúdame, resuelve mis problemas para seguir viviendo mi vida como yo quiero. Y dice Dios, no, Señor, no es así, no funciona así. Yo lo voy a amarrar y aquí no se me va. Y a veces, de repente nosotros vemos situaciones en nuestros hijos, en nuestra salud. ¿Me ayudas? ¿Sabes? Nosotros hemos visto, ustedes saben, ahorita pedíamos algunos o dábamos la invitación. Y lo del refri, yo sé que, oye, un refri. No, espérame, tú puedes aportar y decir, aquí en un sobre, decir, esta es mi aportación para el refri, lo que sea, lo juntamos entre todos y lo vamos a comprar. Pero tenemos el ministerio carcelario. Nosotros vamos a la prisión. El viernes me pasé mediodía dentro de la cárcel
con la Universidad de Teología que gracias a Dios pudimos abrir dentro de la prisión. Y en la cárcel todos son inocentes. Pero de repente conoces casos que realmente dices tú, caray, este hombre es una injusticia que esté aquí. Y en una ocasión había un hombre que era injusto que estuviera ahí. Y tenía muy buenos abogados, estaba dispuesto a corromper autoridades, lo que sea. Nosotros orábamos por él, le decíamos, ten paciencia, por algo Dios te tiene aquí. Y él decía, así como tú no duermes aquí, para ti es bien fácil decir eso, quédate aquí. Yo estoy dispuesto a vender mi casa, a regalársela a las autoridades, a quien sea, para que me den mi libertad, porque es injusto lo que me están haciendo. Y metía una apelación y volvía a salir el mismo fallo. Y otra apelación y el mismo fallo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y él le gritaba, nosotros le enseñamos, clama a mí, yo te responderé. Y yo lo miraba gritarle a Dios, sácame de aquí, hazme justicia. Pero en la oración y en la lectura de la palabra, y Dios nos hacía ver, no hay razón por la cual estés aquí más que Dios te está cuidando de algo. Y él decía, te vuelvo a decir, como tú no vives aquí, es bien fácil decir eso. Y en una ocasión hubo una fuga de presos y se fugó él. Se fugó. Al poco tiempo lo mataron. Y cuando lo matan, muchas personas, familiares de él, amigos de él, decían, ¿para qué se salía de la cárcel? Ahí estaba bien segurito. A veces nosotros no entendemos eso. Me vino una enfermedad, una dolencia, ya me arruinó las vacaciones. Dice Dios, no, mijo, como no me estás preguntando cuál es mi voluntad, sí me preguntas, sí me pides cuando necesitas ayuda urgente, pero no para planear, no encomiendas tus planes, hiciste planes sin preguntarme, te tengo que detener de una u otra manera. ¿Por qué? Porque te quiero vivo. Te quiero aquí, te estoy salvando la vida. No que sea malo vacacionar, no es el tiempo. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Y qué es lo que está activándose ahí? El oportuno socorro. Y tú dices, ¿cuál oportuno socorro? Una enfermedad. Si hasta la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. No dice la Biblia que Él es tu enfermador. Pero sí algo que nosotros podemos entender, que Dios va a echar mano de lo que sea necesario con tal de salvar tu alma. Dios va a tocar tu salud, Dios va a tocar tus finanzas, Dios va a tocar tu paz, tu matrimonio, tus hijos, lo que sea, con tal de que seas salvo, con tal de que lo conozcas, porque no podemos negar, la mayoría de nosotros cuando tenemos una necesidad es cuando realmente clamamos a Dios. Y la mayoría de nosotros, una vez que Dios nos ayuda, nos alejamos de Él. La mayoría de nosotros. Pero sabes, Dios se toma las cosas en serio. Dios nos salva y nos ayuda. Ahora, esto que te estoy diciendo no es una regla general. No es que Dios va a arruinar tus planes para salvar tu vida. No, es a medida que tú y yo disponemos nuestro corazón, las cosas son más fáciles y más rápido. Porque el padecimiento es para los necios. El padecimiento es para los ignorantes. Cuando ignoramos la palabra de Dios, hacemos cosas que a Dios no le agradan o que Dios no pide, y entonces dice Dios, híjole, te voy a llevar a padecer.
Oye, el padecimiento también es una manifestación del amor de Dios, como lo es la disciplina y el azote. ¿Qué dice la Biblia? Dios al que ama, disciplina. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Y esa palabra termina: Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Por qué? Por amor. Pero ninguno de nosotros azotamos a los hijos obedientes. Azotamos a aquellos que dices: híjole, es que no me dejas otra opción, te estoy diciendo esto, no sé cómo vas a entender. Y ahí va el azote. ¿Por qué? Porque te amo, porque si te dejo seguir así, no sé hasta dónde te me vas a perder, a dónde vas a parar. Entonces, socorro es ayuda, auxilio, específicamente una cuerda o cadena para reforzar un barco. Socorro también se puede traducir como refuerzo. A veces sentimos tanto desgaste que dice: ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de orar, ya se me acabó la fe. Pero el socorro de Dios viene a reforzarte. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿qué tengo que hacer para tener respuesta de Dios? Algunos, cuando vienen tronado su matrimonio y la esposa les dice: ya no te quiero en la casa, o una situación de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿y qué más hago? Oh, mira, número 1, acepta a Cristo, ya lo hice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan del joven rico que se le acercó a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y le dijo el Señor Jesús: los mandamientos. Dijo: fácil, porque los he estado viviendo toda mi vida. ¿Qué más? Ah, ¿quieres saber qué más? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que se fue triste. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con Dios, estaba con sus posesiones. Y Dios lo hizo no como que ahora todos tenemos que vender y que no. Fue nada más para demostrarle a ese hombre: sí, ok, obedeces, pero tu corazón no está conmigo, está en tus posesiones. ¿Qué más tengo que hacer? Vente a la oración, lee la Biblia. Yo te quiero decir algo: siempre que hay una persona, o siempre que tú, o yo a mí mismo también, de repente hay adversidades, hay situaciones difíciles y todo, simplemente nos indisciplinamos, nos salimos de la disciplina, nos desordenamos. Y entonces, quiero ver la bendición de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ordenar mi vida. Necesito ordenar mi vida. Pero a veces le jugamos al vivo. Fui con el nutriólogo y en una de las comidas que me recetó me dijo: media lata de atún con 2 tostadas milpa real y medio tomate. Yo dije: no dijo de qué tamaño la lata de atún. Hay unas latotas así. Y ando buscando tostadas tipo Siberia. Y si me pregunta mi nutriólogo, que va a venir a la segunda reunión: ¿cómo vas con la dieta? Pues le voy a decir a todo dar. Me aventé mi media lata de atún, nada más que era de 2 kilos. Algunos así le queremos hacer con Dios. Y no se puede. ¿Sabes qué? Es más, sí se puede, pero al final de cuentas no vas a obtener el resultado porque te estás engañando a ti mismo. Y muchas de las veces vienen hombres: ¿qué más hago yo? No hay otra cosa nueva que hacer. No es la Biblia 2.5. Es que yo tengo la 1.2. No, es la misma palabra. Son los mismos mandamientos. No hay una actualización. A partir del 2023 hay esta actualización en la palabra. No es lo mismo. Regresar a los fundamentos. Lee Proverbios. Todos se los tragan Proverbios en un día cuando la esposa lo corre de la casa a uno. Ya leí Proverbios. Mañana lee el otro capítulo. No, ya leí todos los capítulos. Ay, caray.
No era así. Tenía que ser uno al día. Me ibas a hacer un resumen, me ibas a dar preguntas de ahí. Ah, bueno, lo hacen. Ya nomás la esposa lo recibe en la casa, sale volando proverbios, te dejan en visto en los mensajes, no te contestan, no vienen a la iglesia. Y no debe de ser así. ¿Entiendes por qué Dios en el socorro nos tiene que amarrar? Porque si nos desordenamos, va a ser necesario otro reordenamiento. Entonces, ¿cuántas veces nos preguntamos qué más tengo que hacer? La respuesta a qué más tengo que hacer es nada. No tienes que hacer nada. Solamente acércate a Dios en el nombre de Jesús, pero con la actitud correcta. Y la actitud correcta es humildad. Entonces, cuando tú y yo tenemos la actitud correcta, podemos testificar con convicción el Salmo 46 y podemos decir: Dios es mi amparo y fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabes? Además de la ayuda divina en respuesta a la humildad, llegan muchas bendiciones. Dice Proverbios 22, 4, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Ojo, alguien pudiera decir: hay ricos que no honran a Dios, no son humildes ni temen a Dios. Pero la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la grande diferencia. Yo puedo hacerme rico delinquiendo, claro, y decir: mira, sin temor a Dios y siendo prepotente y todo, soy rico, la Biblia miente. No, pero esas riquezas me van a añadir tristeza. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Esa es la grande diferencia. Entonces, ¿cómo puedo tener esas riquezas, esa honra y la vida? Dice, cuando tú y yo somos recompensados por Dios, por nuestra humildad y por vivir en temor a Dios. Entonces, si nos falta riqueza, honra y larga vida, es porque nos ha faltado humildad y temor a Dios. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta. La bendición de la humildad es tan grande que si tienes necesidad de que Dios sane tu corazón de algún quebrantamiento, de alguna herida, mira, Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solamente es estar en el camino correcto, es tener la actitud correcta. Mientras tú y yo no conozcamos a Dios, a lo mejor le atinaremos, pero es muy difícil que confiemos en Él, porque nadie confía en un desconocido. El asunto es que cuando yo no confío en Dios, no creo en Él. Algunos de nosotros creemos que creemos, pero realmente no estamos creyendo en Él. ¿Sabes? Cuando tomamos la Santa Cena, algunos se avientan un jugo con una galleta. A veces había ajo, ya los regañé. El cuerpo de Cristo al mojo de ajo, pues no, ¿verdad? Algunos nada más así como que, sí. Pero
Si tú tienes la reverencia y tú dices, esto para mí representa la sangre y el cuerpo de Cristo, y vienes enfermo, en ese acto puedes sanar. En ese acto. Por eso la palabra de Dios lo recomienda. Hagan esto todas las veces que quieran, todas las veces necesarias. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, hacemos memoria del sacrificio de Jesús. Y cómo el sacrificio de Jesús bendice mi vida y mi salud, y mi cuerpo y mi familia, y me trajo salvación y perdón de pecado. Y hacer memoria del sacrificio de Jesús me hace desechar la vida que a Dios no le agrada. Pero muchos no tenemos conciencia de pecado porque no conocemos la palabra de Dios. Y sin conciencia de pecado no puede haber arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay cambio de vida. Si te fijas por qué antes del oportuno socorro debemos de manifestar confianza en Él, porque ¿cómo me puede ayudar si no confío realmente en Él? No sé esperar. Algunos confiamos más en una persona que en Dios. Cuando las personas somos finitas, es decir, tenemos límites, y Dios es infinito. No hay nada que delimite a Dios, que diga de aquí ya para allá Dios no puede hacer nada. No. Los hombres decimos, mientras hay vida hay esperanza, pero Dios resucita a los muertos. Todavía va más allá. Es decir, según tú se acabó, yo lo resucito. Entonces, en esta mañana, Dios quiere que entendamos, Jesucristo es el camino, pero ¿con qué actitud estoy caminando en Cristo? ¿Cuál es la actitud correcta? La humildad. ¿Cómo puedo llegar a ser humilde? Conociendo su palabra. No hay de otra. Vamos a ponernos de pie. Dios Santo, a algunos de nosotros nos urge tanto que nos ayudes, pero al final de cuentas estamos entendiendo que no permites que entremos en tribulaciones o adversidades para luego hacerte el héroe. Que realmente ese tipo de situaciones son con el propósito de acercarnos a ti. Algunos nos acercamos a ti en alguna manera, en alguna área de nuestra vida, sí, pero no de una manera integral. Hoy queremos acercarnos al trono de tu gracia. Reconocemos que nada podemos hacer para merecer. Nada podemos hacer. Que tu Espíritu Santo venga y se manifieste en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oh Padre, ten compasión de nosotros. Responde nuestras oraciones. Respóndenos, Señor. Responde nuestras peticiones. Ayúdanos. Te damos gracias porque tú pasas por alto nuestros pecados cuando somos lavados por la sangre de Cristo. Porque a pesar de que no merecemos tus bendiciones, la gracia las hace posibles en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Hoy entendemos que tu salvación ha estado en nuestra casa, Señor, pero a veces no la podíamos discernir, no la podíamos identificar. Si tú has estado confiando en tus buenas obras, si tú has hecho sacrificios queriendo conmover a Dios, pídele perdón, dile: Señor, yo no sabía, que nada puedo hacer para merecer, que nada puedo hacer para impactarte o conmoverte, más que reconocer que nada puedo sin ti. Oh Espíritu Santo, ven. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más sobre las aguas, que está hoy junto a mí. Hay uno más, que puede el mar abrir, que en mi interior no quede en duda tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hay uno más sobre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no quede duda de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Que no te quede duda que Dios está contigo. Que no quepa duda que Dios está contigo. Que si al final de cuentas no has sido humilde, no has hecho las cosas como Dios dice, su misericordia te puede salvar. Pero hemos estado hablando, algunos vivimos de la misericordia de Dios solamente. Y Dios no quiere estarte salve y salve y salve y salve y salve y salve, que lo va a hacer por amor a ti. Pero Dios quiere establecerte en el estilo de vida que Él ha preparado para los que le aman. Porque a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Que tengan una excelente semana. Declaramos la bendición.